Buenos días, queridos estudiantes de segundo medio. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la ficha número 5, en la cual el objetivo es comprender las características del fascismo italiano. Es decir, que ustedes puedan comprender e interiorizar cómo funcionaba el sistema totalitario en Italia, también conocido como fascismo italiano. La primera pregunta tiene que ver con quién era el líder y cómo ascendió al poder, y eso les trabajamos al inicio de la ficha, diciendo que el líder es Benito Mussolini y también se le conoció como el Duce. Y que Italia toma el poder, el fascismo italiano, esencialmente por las malas condiciones económicas, sociales, en las cuales quedó Italia posterior a la Primera Guerra Mundial, en la cual, si bien se une al final al bando de los ganadores, ella no recibió ningún beneficio. Y también porque las democracias no lograron dar solución a esta crisis, más aún fomentado con la crisis económica de 1929. Por otro lado, la burguesía italiana y la clase media italiana tenía temor, pavor de que las ideas del comunismo bolchevique se potenciaran en Italia y se volviera una Italia comunista. Por lo tanto, estos aspectos van a permitir el ascenso de un movimiento autoritario y violento como es el del fascismo italiano, liderado por el Partido Nacional Fascista y por Benito Mussolini, ¿ya? Y porque principalmente también de cierta forma van a dar soluciones a la crisis. La segunda pregunta dice: ¿por qué el fascismo italiano es considerado un régimen totalitario de derecha? En primer lugar, porque es anticomunista. Está en contra del modelo comunista, en donde el control del Estado abarca principalmente el aspecto económico, ¿ya? Porque claramente también es nacionalista, también realza las características del poder nacional, de la historia, pero sin embargo la mayor diferencia con el comunismo es el tema de la propiedad privada, ¿ya? Porque Mussolini va a aceptar la existencia de la propiedad privada y va a establecer una propiedad mixta, Estado y privado. Entonces está en contra del comunismo, que el fin del comunismo es que toda la propiedad sea del Estado y que el Estado la administre y la entregue a los ciudadanos. Y es antiliberal porque no cree en la democracia, no cree en los derechos. Los derechos o son colectivos o son deberes, ¿ya? Entonces, en este sentido, es nacionalista, busca resaltar de forma exacerbada las características y cualidades de la nación italiana, retomar el poder del gran imperio romano de Occidente que existió en la antigüedad. Y por otro lado, considera que económicamente el Estado debe intervenir en la economía, pero de forma colaborativa con la empresa privada. Es de derecha esencialmente porque es de un extremo nacionalismo, pero y también es de un nacionalismo que acepta el concepto de la propiedad privada. Y que esa propiedad privada puede relacionarse directamente con el Estado. Que no son polos opuestos el Estado y el empresario, sino que pueden trabajar en conjunto. La tercera pregunta tiene relación con en qué corresponde el corporativismo en el área económica. En primer lugar, Benito Mussolini dice que el Estado es una corporación. Entonces la economía también va a aplicar el concepto de corporativismo. ¿En qué consiste el corporativismo? En dividir a la población en distintas corporaciones económicas, ¿ya? Por ejemplo, y aquí puse de ejemplo la corporación de la industria textil con el vestuario, la corporación de la industria bélica con las armas, de la agricultura, de la alimentación, de la tecnología, de la comunicación. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Va a significar esencialmente que cada corporación va a trabajar de forma autónoma con el objetivo de mejorar sus propias prácticas. Las corporaciones van a tener una diferencia en el sentido de que en cada una de ellas van a participar el Estado con el partido único. Se van a establecer ciertas personas que van a estar a cargo de esa corporación por parte del partido único, los empresarios de esa área, de todo el territorio italiano, y los trabajadores de esa área. Y va a ser una estructura jerárquica, porque primero va a estar el partido, después van a estar los empresarios y después van a estar los trabajadores.
pero es un conjunto, es una corporación, un todo que va a trabajar con el objetivo de mejorar su producción. ¿Por qué es necesario mejorar la producción? Porque Italia quería un modelo autárquico. Quería ser capaz de producir dentro de su territorio todo lo que necesita y tratar de comprar al exterior lo menos posible. Entonces, de cierta forma, para Benito Mussolini, estas corporaciones buscaban potenciar las distintas áreas industriales. Por eso llegó a tener 22 corporaciones, se dividió la economía en 22 aspectos distintos. Y por último, debían responder las 3 preguntas del libro de historia. Y para eso debían leer las fuentes. El recurso 30, que habla sobre el programa del Partido Nacional Fascista. El recurso 31 de Benito Mussolini, saludando a una multitud, ¿ya? Los niños miembros de la Obra Nacional de Valilla, claramente militarizado y muy disciplinados. Y la doctrina del fascismo, que habla sobre un ensayo atribuido a Mussolini en contra de la democracia. Entonces usted lee, destaca, resalta, hay que fijarse en el nombre del texto para orientar un poco de qué trata el documento o la imagen. La primera pregunta dice: ¿qué características del fascismo italiano están presentes en las fuentes de estas páginas? Explícalas en tu cuaderno. Entonces, en primer lugar, yo coloqué el control de la sociedad, ya que la imagen de las juventudes es una forma de controlar a la sociedad pensando que eran niños desde los 4 años a los 18 años que debían pertenecer a ellas. Y era de forma obligatoria. Y que su objetivo era la disciplina y la obediencia militar. Entonces, hay un control de la sociedad desde muy pequeño. El recurso número 30, habla de la política exterior, política interior y la política social que debía existir dentro de Italia. En la política exterior, el Estado, que debe propagar la tradición nacional y el sentimiento nacional. Volvemos al nacionalismo, a este nacionalismo exacerbado. Y en la política exterior, que busca retornar el poder del antiguo imperio romano y esencialmente en el mar Mediterráneo. Recuerden que la antigua Roma abarcó poder dentro de todo el mar Mediterráneo, abarcando el continente europeo, asiático y africano. Entonces, de cierta forma, lo que quería hacer Mussolini era retomar este poder que había tenido Roma en la antigüedad. Y la utilización de sus propios líderes como símbolos, ¿ya? El duce se convirtió en sí mismo en un símbolo nacional. Entonces, eso es muy importante. Y el realce de la arquitectura, porque hablas de del Arco del Triunfo, que es lo que se observa ahí atrás, que es un clásico de la arquitectura de la antigua Roma y que se busca resaltar la imagen de la antigua Roma con el duce como algo contemporáneo a la época de ellos. La pregunta número 2 dice: ¿qué aspectos del fascismo se oponen a los principios liberales como la igualdad de las personas, los derechos humanos, los derechos individuales y la separación de los poderes? Y después dice: ¿por qué crees que se produjo ese retroceso en el periodo estudiado? Dice que el liberalismo y la democracia son mitos y fantasías creados para convencer a los ciudadanos que tienen poder dentro del Estado cuando no es real. Eso lo podemos extraer del recurso 33. O sea, ahí Benito Mussolini está diciendo que, de cierta forma, todos los principios que propagan las democracias son falsos, porque en verdad no todas las personas son iguales, por lo tanto, no todos los ciudadanos son iguales, y hacer creer que la suma de todos a través de un voto va a generar un gobierno representativo es falso. Si lo extrapolamos a la realidad actual, podría tener sentido, ya que nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes, pero cuando vemos que desarrollan leyes en el Congreso que la mayoría están en desacuerdo, claramente no todos somos iguales. El fascismo dice que no hay igualdad de las personas, que existen diferencias y que no se deben negar, lo que sí todos deben velar por el bienestar del Estado. No existen derechos, solo deberes o derechos colectivos. El Estado es uno y es indivisible, por lo tanto no pueden haber cosas más relevantes que el Estado. ¿Ya? Y el fascismo pudieron avanzar por la... ¿Ya? ¿Y por qué se logra establecer el fascismo en esta época? Principalmente por las malas condiciones en las que vivían las personas. La sociedad estaba muy quebrantada.
ya no creían en las democracias porque ninguna solución generaba un efecto, y eso va a significar que se cayeran los principios liberales. El libre mercado, el desarrollo económico, los derechos, las reuniones, todo eso se caen porque en verdad las sociedades están sufriendo de hambre, están sufriendo por la guerra, tienen temor a morir. Entonces las democracias no están dando respuesta a esos problemas, y sí las están dando los sistemas fascistas, porque por ejemplo, a pesar de que los niños están siendo controlados desde muy pequeños en una disciplina militar, en una disciplina nacional extrema, o que tienen que obedecer a este super personaje de Benito Mussolini, a pesar de eso, tienen alimento, tienen mejores condiciones económicas, tienen educación, tienen habitación, tienen trabajo. Entonces los sistemas fascistas sí dieron solución a muchos problemas que las democracias no. Entonces, por eso lograron tener tanto poder durante el periodo entre guerra hasta la Segunda Guerra Mundial en que caen. Y por último, ¿qué aspectos del fascismo no se podrían dar en una democracia como la que existe en Chile? ¿Por qué? Bueno, el control de la sociedad, porque ya vivimos en un régimen pluralista, de diversidad, y de que la diversidad significa una mayor cultura. O sea, hoy día nosotros no entenderíamos la unificación de las personas, porque cada uno de nosotros tenemos ideas y pensamientos distintos, motivaciones distintas. No podríamos vivir dentro de un régimen compartido único por lo mismo, porque necesitamos que nuestras ideas y experiencias se vean representadas en distintos partidos políticos. Una vida militarizada. Por el contrario, debemos potenciar una vida más cultural, más de desarrollo social, etc. Y esto es porque estarían en contra de los sistemas democráticos que han avanzado, que han potenciado, que han abarcado, que hoy día ya no hablamos de una sociedad en donde el ciudadano es solo el hombre que sabe leer y escribir, sino que hoy día todos somos ciudadanos. Y por lo tanto, dentro de este, ¿cómo me habría sentido yo en la Italia de Mussolini? Mal, porque no hubiera podido desarrollar las cosas que a mí me interesaban, porque debía obedecer lo que el duce decía. Espero que hayan comprendido el fascismo italiano y que se encuentren muy bien. Nunca olvidar el corporativismo.